Retomamos la serie Servidores, porque Doctrinas Fundamentales se terminó con la clase anterior. Continuamos con la serie Servidores. Esta enseñanza lo titulé Requisitos para dirigir un ministerio. Requisitos para dirigir un ministerio. Por favor, anote y después lo leemos. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Voy a leer este texto en la versión nueva, versión internacional. Dice Éxodo 18, 21. Le está diciendo Jetro a Moisés: elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y desígnalos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Le hago un comentario. Éxodo 18, 21, como otros textos que vamos a estudiar hoy, repito, Éxodo 18, 21, como otros textos que vamos a enseñar, enseña un principio esencial. Repito, Éxodo 18, 21, como otros textos que vamos a enseñar, enseña un principio esencial. Principio esencial para delegar o encargar a un creyente en Dios un ministerio o departamento en la iglesia. Repito, principio esencial para delegar o encargar a un creyente en Dios un ministerio o departamento en la iglesia. Por favor, siga anotando. La obra o trabajo de Dios, desde Moisés hasta nuestros días, ha tenido y tendrá. Desde Moisés hasta nuestros días ha tenido y tendrá la necesidad de obreros. Repito, la necesidad de obreros para llevarla a buen fin. Por ejemplo, predicar el Evangelio de Dios. Predicar el Evangelio de Dios dentro y fuera. Predicar el Evangelio de Dios dentro y fuera. Hacer discípulos a la estatura de Cristo. Y muchas cosas más. Predicar el Evangelio de Dios dentro y fuera. Hacer discípulos a la estatura de Cristo y muchas cosas más. Anote estos textos, no los vamos a leer, simplemente se los voy a dar como respaldo a lo que dije. San Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Repito, San Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Anote este otro texto, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Por favor, siga anotando. Pero, como es un trabajo en el que no podemos introducir, repito, pero como es un trabajo en el que no podemos introducir nada del pensamiento humano. No podemos introducir nada del pensamiento humano. Mucho menos de las corrientes de este mundo. Repito, nada del pensamiento humano, mucho menos de las corrientes de este mundo. Se ocupa o es necesario que los servidores o servidoras, mucho menos de las corrientes de este mundo, se ocupa o es necesario
que los servidores o servidoras llenen los requisitos que el Señor demanda. Repito, llenen los requisitos que el Señor demanda. Tanto de carácter y conducta, repito eso, tanto de carácter y conducta, como de conocimiento intelectual y práctico, carácter y conducta, como de conocimiento intelectual y práctico de cada uno de los preceptos del Señor. Intelectual y práctico de cada uno de los preceptos del Señor. Por citarle algunos, no los vamos a leer, por citarle algunos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 12. Por citarle algunos, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 12. Por favor, sigue escribiendo. Aquí están algunos rasgos. Aquí en 1 Timoteo 3, 1 al 12 están algunos rasgos, tanto de carácter, algunos rasgos tanto de carácter como de competencia en el trabajo de los ministerios. Repito, algunos rasgos tanto de carácter como de competencia en el trabajo de los ministerios. ¿Alguien se quedó para regresarme donde usted me diga o vamos bien? Sí, como de competencia. Competencia es lo mismo que capacidad o suficiencia, nada más usé ese término, como de competencia en el trabajo de los ministerios. Anote por favor y ahorita lo leemos. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2, para que lo que su servidor le está diciendo lo comprobemos que así es. Segunda Timoteo 2:2, lo leo en la versión, nueva versión internacional, y dice, Pablo a Timoteo, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Lo captó? En un solo texto, todo lo que dije anteriormente. Por favor anote, Pablo le está diciendo a Timoteo. A quienes les des cargos de autoridad, repito, Pablo, un apóstol, le está diciendo a Timoteo, un pastor, a quienes les des cargos de autoridad o que van a dirigir los diversos departamentos de la iglesia, repito, cargos de autoridad, o que van a dirigir los diversos departamentos de la iglesia. Usted me dice si vamos bien hasta ahí, ¿sí? Número uno, es necesario. Número uno, es necesario que sean cristianos o cristianas maduros. Repito, necesario que sean cristianos o cristianas maduros. Número dos, con un nivel de entendimiento intelectual y práctico. Repito el número dos, con un nivel de entendimiento intelectual y práctico de las Escrituras, alto y bueno. Repito, nivel de entendimiento intelectual y práctico de las Escrituras, alto y bueno. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Por favor siga anotando. Dentro de las muchas actividades de un responsable de ministerio, repito, dentro de las muchas actividades de un responsable de ministerio está el alimentar,
cuidar, pastorear e instruir a quienes dirige. Repito, dentro de las muchas actividades de un responsable de ministerio está el alimentar, cuidar, pastorear e instruir a quienes dirige o atiende, sea en toda la iglesia, en toda la congregación o en un departamento. Instruir a quienes dirigen, sea a toda la congregación o en un departamento en particular. ¿Vamos bien hasta ahí? Sea a toda la congregación o a un departamento en particular. Por favor anote, lo vamos a leer enseguida. Primera carta de Pedro, o primera epístola de Pedro, capítulo 5, verso 2. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. En esta versión dice Primera de Pedro 5, 2. Cuiden ustedes. ¿A quién le está diciendo aquí el apóstol? Pues a los pastores, a los responsables de los departamentos, a los líderes. Repito, cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. La palabra cuiden aparece 3 veces aquí. La palabra cuiden del vocablo griego episcopeo con K. Episcopeo con K. Tienes 2 definiciones. Una es supervisar. Cuiden, episcopeo, supervisar, que quiere decir vigilar y dirigir. Vigilar y dirigir. Y la otra palabra aquí de este vocablo griego, es precaver. Precaver. O prevenir, para evitarles un daño, riesgo o peligro. Repito, precaver o prevenir para evitarles un daño, riesgo o peligro. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Les hago un comentario aquí. Para que alguien dirija un ministerio, puede ser el grupo de alabanza, puede ser el grupo de mujeres, puede ser la escuela infantil, no sé, todos los departamentos. Matrimonios, todos los departamentos. Tiene que ser una persona como madura. ¿Quién es la persona madura? La que sigue las mociones del Espíritu Santo. Una persona madura es una persona espiritual. ¿Quién es una persona espiritual? La que sigue las mociones del Espíritu Santo. Imagínese que usted, su servidor, se encuentra en una situación así difícil, donde lo primero que entra en usted o en mí son las emociones. ¿Cómo actúa una persona inmadura emocionalmente? ¿Cómo actúa? Pues sí, explota, grita y saca cada cosa de la cabeza porque pierde la cabeza y dice cosas que nada que ver con la Biblia. No, una persona madura, una persona que sigue las mociones del Espíritu Santo, aunque sean cosas así que le están molestando, que le están agrediendo, para ese servidor, servidora, primero está lo que dice la palabra de Dios, después están sus emociones, o sus corajes, o que si lo ofendieron. No, primero es la Biblia. No lo que siento, no lo que me imagino, o contestar alocadamente. No, así no es. Por eso repito, le estoy haciendo comentarios para ampliar más esta parte de la enseñanza. Y de ahí pues que esta persona, usted ya notó todo esto, solo estoy volviendo a leer y comentándolo. Para eso usted o cualquier servidor necesita un nivel de entendimiento intelectual y práctico de las Escrituras alto y bueno. Por eso es que, repito, aquí en esta congregación, el tiempo que llevamos dándoles clases, yo creo que ya rebasamos las 100 enseñanzas, no tuve tiempo de contabilizarlas. Todas ellas usted las tiene que aquilatar, las tiene que trabajar, tiene que dejar que sean su norma, su regla de su formación como servidor, servidora, para que pueda manifestarlo. Porque de otra manera no se le puede dar un ministerio, aunque uno quisiera, pero no se puede.
¿Por qué daña uno a la iglesia? O sea, el que está aquí al frente, no tiene usted idea la grave responsabilidad que tiene delante de Dios. No sé si usted más o menos capta lo que dije ahorita, pero es una grave responsabilidad soltarle a alguien un ministerio. Si se da cuenta, en esta congregación solo tenemos encargados. ¿Ya se da cuenta o no? Aquí solo hay encargados. El único que porque Dios quiso me pusieron aquí, oraron por mí, me ordenaron como pastor es su servidor. De hecho, cuando gusten, yo no lo tengo acá, me lo dieron para ponerlo en un marco y ponerlo donde lo viera la gente. Me dijeron, si quieres, ponlo en tu oficina, ponlo en la congregación, pero cuando gusten, vayan a la casa y les muestro mi título que tengo ahí, como pastor ordenado por Casa de Oración, que no a cualquiera se lo dan, y para mí es un gran privilegio, de parte de Dios y de mis autoridades. O sea, por mí oraron, pero yo tengo una grave responsabilidad. De hecho, ahí lo tengo en un foldercito ahí en mi escritorio, ¿ya? Por si alguien dice, ¿y usted quién le dijo que es pastor? Primero Dios y luego mis autoridades. Mire, aquí está. Y está firmado por mi pastor y trae el sello de Casa de Oración Guadalajara. Entonces, repito, ¿a quién se le delega esta responsabilidad? Quien va llenando estos requisitos. Continuando, para seguir escribiendo. Para hacer este trabajo, ¿cuál? El de dirigir un ministerio. Para hacer este trabajo, que es de suma responsabilidad. Repito, para hacer este trabajo, que es de suma responsabilidad, el servidor debe ser apto para enseñar. Para hacer este trabajo, el de dirigir un ministerio, que es de suma responsabilidad, debe ser apto para enseñar, apto para aconsejar, apto para enseñar, apto para aconsejar, apto para pastorear, apto para pastorear, apto para predicar. Repito, apto para enseñar, aconsejar, pastorear, predicar, y póngale lo que usted guste y mande. ¿Por qué? Porque cada responsable de departamento no solo instruye, también aconseja, también pastorea, también predica. El que está en un departamento ya, el que está en un departamento pero que ya está ahí como titular, necesita todo esto que le dije anteriormente. Y no es cualquiera, y puede ser cualquiera, espero no confundirlo. ¿Quién es cualquiera? Pues el que absorbe todas esas enseñanzas y las hace suyas. ¿Quién no es cualquiera? El que oyendo todas estas enseñanzas las tiene como enseñanzas, pero no las vive, no las exhibe, no las tiene dentro de. ¿Me di a entender? Por mencionar un texto aquí, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. En esta versión dice así, Pablo hablando a Timoteo: por esta razón, un líder, ahí está, de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe tener la capacidad de enseñar. En la versión Reina Valera, la parte final de este texto dice apto para enseñar. Por favor, anótelo. Apto para enseñar, del vocablo griego didácticos, las dos con K. Didácticos con K. Apto para enseñar. ¿Puedo seguir dictándole? Apto para enseñar, didácticos, quiere decir lo siguiente: con capacidad en la enseñanza. Con capacidad en la enseñanza. Este vocablo no solo se refiere al acto de instruir. Repito, con capacidad en la enseñanza. Este vocablo no solo se refiere al acto de instruir, sino también en lo que instruye. Son dos cosas diferentes.
Por ejemplo, mi hermanita Ruth va a entrar a una escuela para que la capaciten como maestra. Bueno, ¿cuál es la materia principal que va a llevar Ruth? ¿Sí sabe cuál es? Se llama pedagogía. Y ese va a ser su coco de Ruth y de todos los maestros. Porque es la ciencia que enseña a enseñar. Le digo porque yo me moví añales en eso. Un maestro que no domina la pedagogía no es maestro. ¿Ya me escuchaste, Ruth? Un maestro que no domina la pedagogía no es maestro. ¿Cuántos de aquí hemos tenido maestros, por ejemplo, en secundaria, en prepa, en licenciatura, que dices, no le entiendo nada? ¿Cuántos han tenido maestros así? Que hasta lloras. Vas con el encargado y dices, oiga, ¿no me lo puede cambiar? Porque yo, por más que pone sillas, manzanas y gatos, y no le entiendo. ¿Y cuántos hemos tenido maestros? Yo tuve en el tecnológico, tuve un ingeniero en ciencias matemáticas, por lo que yo estudié, que llegaba sin un cuaderno, llegaba sin un libro, simplemente decía, ¿dónde nos quedamos, jóvenes? No, pues ya vimos este esquema, ya vimos esta otra. Agarraba el GIS, en ese tiempo todavía era GISes, y se ponía a trabajar en el pizarrón y decíamos, ¿de dónde saca este cuate todo? Y todo lo que enseñaba lo aprendíamos. Ah, él era pedagogo. ¿Por qué hice este comentario? Por lo que le estoy diciendo ahorita. Que este vocablo griego no solo se refiere al acto de instruir, sino también en lo que instruye. Por favor, siga notando. Por tanto, se requiere suficiente competencia. Por tanto, se requiere suficiente competencia. Suficiente competencia en el conocimiento de las Escrituras. Repito, suficiente competencia en el conocimiento de las Escrituras, así como la aptitud para comunicar a otros las verdades fundamentales del cristianismo, que ya se los enseñé. Repito, así como la aptitud para comunicar a otros las verdades fundamentales del cristianismo. Observemos en los textos que ya leímos anteriormente, pero que ahora se los voy a enseñar de manera más profunda. Observemos en estos textos los requisitos en los que se apoyaron los apóstoles para escoger a quienes les iban a ayudar. Hechos capítulo 6, versículo 3. Observemos en este texto los requisitos que tenían quienes iban a apoyar a los apóstoles. Hechos capítulo 6, versículo 3. Me espero un segundo. ¿Ya lo encontró? Hechos 6:3. Leemos en voz alta, por favor, a la Reina Valera. Dice ahí: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de, número 1, buen testimonio, número 2, llenos del Espíritu Santo, número 3, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo que iban a hacer ellos? Servir a las mesas. Servir a las mesas, diáconos, pues. Le explico. De buen testimonio. Porque aquí eran 3 requisitos. Número 1, de buen testimonio. De buen testimonio indica que no tengan nada escandaloso. De buen testimonio indica que no tengan nada escandaloso, que se les pueda reprochar. Nada escandaloso que se les pueda reprochar. Que sea notoria su integridad. Que sea notoria su integridad. Y su virtud de forma que se les pueda confiar. Repito, que sea notoria su integridad. Y su virtud es de forma que se les pueda confiar.
sin tener dudas para su llamado. Repito, la segunda parte de buen testimonio, que sea notoria su integridad y su virtud de forma que se les pueda confiar, sin tener dudas para su llamado. ¿Alguien se quedó? ¿No? ¿Todos bien? Siguiente, número 2, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Indica varones o mujeres espirituales. Llenos del Espíritu Santo. Indica varones o mujeres espirituales. O carentes de carnalidad. Varones o mujeres espirituales o carentes de carnalidad, para que sean imparciales en el desempeño de su cargo. Carentes de carnalidad, para que sean imparciales en el desempeño de su cargo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Carentes de carnalidad, para que sean imparciales en el desempeño de su cargo. Número 3, llenos de sabiduría. Llenos de sabiduría indica competentes no solo en el conocimiento de las Escrituras, competentes no solo en el conocimiento de las Escrituras, sino también en lo que pide el encargo. No solo en el conocimiento de las Escrituras, sino también en lo que pide el encargo que van a desempeñar. El encargo que van a desempeñar. Es decir, prudentes y experimentados en el encargo que van a desempeñar. Es decir, prudentes, por lo que dije en la primera parte, y experimentados, por lo que dije en la segunda parte. ¿A qué se debe todo? A ver, ¿alguien se quedó? Prudentes y experimentados. Prudentes y experimentados. La razón de estos requisitos, todo servidor o servidora de Dios, todo servidor o servidora de Dios, su trabajo debe hacerlo. Todo servidor, servidora de Dios, su trabajo debe hacerlo, libre de sentimientos. Debe hacerlo libre de sentimientos, ideas propias, libre de sentimientos, ideas propias, y sobre todo debe ser imparcial. Ideas propias, y sobre todo debe ser imparcial y sin miedo al ser humano. Debe ser imparcial y sin miedo al ser humano. ¿Vamos bien? Ok, les hago un comentario aquí. ¿Por qué un servidor o servidora de Dios para dirigir un ministerio necesita llenar todos estos requisitos? Porque ni su servidor, ni ningún servidor o servidora que se jacte servirle a Cristo, tiene que hacer las cosas de acuerdo a lo que su sentimiento le dicte. ¿Sabes qué, hermana? Tú estás encargada del grupo de mujeres, ella ujier, o ella que te apoya en la predicación, o ella que está en la escuela infantil, tú encargada, responsable ya del grupo de mujeres, necesitas hablar con ella por esto y esto y esto. Y dice la encargada de mujeres, ay, pobrecita, es que si le digo, y si se va. Tampoco le voy a decir, pues que se vaya. No, tampoco. No, pues ¿dónde está el amor, pues? No, pues hay que decirle con la Escritura. Hay que decirle con la... Es más, ni le digas nada de lo que tú te imaginas. Solo ábrele los textos, dile dónde no está bien su proceder, dónde no está bien lo que está haciendo. Pero si se va, bueno,
con el dolor de nuestro corazón, pues ni modos. Porque imagínense un responsable, alguien que dirige un ministerio, que se deja llevar de los sentimientos, entonces la iglesia es un caos. Entonces predica lo que quiere, dice cosas que no tenía que decir, o como mujer, no sé, hace un trabajo muy malo, y no, pues que lo siga haciendo. No. Pablo, ¿a qué envió a Timoteo a Éfeso? ¿Lo ha leído? Está en Efesios 1, de los versículos 5 en adelante. Pablo, ¿a qué envió a Timoteo a Éfeso? A corregir lo que estaba deficiente, a poner en orden a la iglesia. Cuando hay personas, servidores, servidoras, que con amabilidad, con respeto, con el afán de ayudarles, ni así se enmiendan, bueno, pues ahí sí, ¿saben qué? Pues no, hermanita, aquí no puedes estar más en el ministerio de mujeres, pero por favor congrégate, y en lo que yo te pueda ayudar, te voy a orientar para que des fruto. Estoy haciendo todo este comentario por lo que le estoy diciendo ahorita. Y también alguien que está de responsable en un ministerio no puede hacer esa labor de ministerio conforme a sus ideas o de manera imparcial. No, pues es que aquí en el grupo de alabanza este hermano tiene mucho billete, anda mal, pero si le digo, con billete y sin billete, como ya lo dije anteriormente, para no ampliar, no decir más de lo que ya dije. Y sobre todo, los que seamos llamados a dirigir un ministerio, no le tengamos miedo a la gente. No le tengamos miedo a la gente. No es que somos Pancho Pantera o no. Conmigo topaste con pared, yo no te tengo miedo. No. No le tengamos miedo. Te dicen cosas, me dicen cosas. Como ya eres una persona madura, ya eres una persona espiritual, va a llegar el momento en el que te está faltando el respeto, la o él se va a dar cuenta que te está faltando el respeto. Y va a decir: ay, la hermana, ay, el hermano, manso y humilde, yo aquí de grosera, de grosero. En ocasiones hasta nos piden perdón, en otras no nos piden perdón, pero se controlan. ¿Por qué no al miedo? Porque el miedo te manipula a ti o a mí. ¿Me di a entender? El miedo te manipula a ti o a mí. Te voy a poner un caso real de una congregación donde fui a predicar. La esposa de este hombre era grosera, hacía lo que quería, y él me dijo un día: pastor, ¿qué hago? Porque mi mujer es esto y el otro, hace lo que quiere, no me obedece. Y yo le dije: bueno, conforme a las escrituras, oriéntela para que su esposa se sujete a lo que dice la Biblia. Y él me contesta: es que es bien brava y le tengo miedo. No, le dije: pues mientras le tenga a usted miedo, pues no va a hacer nada, y el problema va a seguir. Usted sabrá. A su esposa no debe tenerle miedo. Respétela, ámela, sea amable, pero no le tenga miedo. Hecho este comentario, casi concluyendo, regresemos por favor donde iniciamos. Éxodo capítulo 18, verso 21. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Voy a leerlo en la versión Reina Valera para ampliar un poquito más sus notas. En la Reina Valera dice Éxodo 18, 21. Además, le dice su suegro a Moisés: escoge tú de entre todo el pueblo, ¿a qué? Varones de virtud. Primero, la palabra escoge del vocablo hebreo kahasá, K y después J-A-Z-A, kahasá. Su definición es selecciona y también tomar de lo mejor. Escoge tú, kahasá, selecciona, y aquí hay otra definición: tomar de lo mejor, tomar de lo mejor. Enseguida le dice varones de virtud. Varones de virtud, del vocablo hebreo kahail, K-J-A-I-L, kahail. Este vocablo hebreo quiere decir apto, íntegro, con disposición constante a hacer el bien. Apto, íntegro,
con disposición constante a hacer el bien. Le da más requisitos para que escogiera a Moisés. Dice, temerosos de Dios. Temerosos, del vocablo hebreo yaré con Y. Temerosos, del vocablo hebreo yaré con Y. Sus significados son reverentes o reverente o reverentes, respetuoso, una definición más aquí, que obedece una orden, norma o acuerdo. Repito, temerosos de Dios, yaré, reverente o reverentes, respetuoso, que obedece una orden, norma o acuerdo. Sigo leyendo el versículo. Que aborrezcan, la palabra aborrezcan del vocablo hebreo sané, con S, acento en la E, sané. Su significado en español quiere decir menospreciar. Menospreciar también significa enemistad. Aborrezcan, sané, menospreciar, enemistad. Y dice la avaricia. La avaricia, vocablo hebreo bexá. B de bebé, E, T de tete, S, A, bexá. Su significado es ganancias injustas, ganancias injustas. Entonces, Dios a través de Jetro le está diciendo a Moisés, de todo el pueblo, Moisés, toma de lo mejor. Que sean personas competentes, íntegras, que veas que son dispuestos de manera constante a hacer el bien, que respeten al Señor, por consecuencia, que obedezcan o que pongan por obra la indicación que les des, el acuerdo que tomen, etcétera, etcétera, y también que menosprecien o sean enemigos de las ganancias injustas. Escuche esta verdad, porque es muy importante. Ya lo anotó usted. Simplemente le voy a dar lectura. Es necesario que los servidores o servidoras llamadas a dirigir un ministerio, es necesario que los servidores o servidoras llamados a dirigir un ministerio llenen los requisitos que el Señor demanda, tanto de carácter y conducta, como de conocimiento intelectual y práctico de cada uno de sus preceptos. Como le dije en la anterior enseñanza, así es. Esta es la enseñanza número 23. ¿Cuál? La que le estoy impartiendo ahorita, 23. Pero anteriormente ya han habido muchísimas más. Entonces, de estas enseñanzas, de este periodo nuevo de enseñanzas, que estamos los miércoles, más las que anteriormente ya se le han impartido, solo tienen una finalidad, que los que están presentes hoy en el auditorio, quienes nos escuchan o ven por las plataformas, las pongan por obra. Y al paso del tiempo, yo sé, quienes las van poniendo por obra, va a ser visible en su carácter, va a ser visible en su conducta. Y sin duda ustedes van a ser puestos a dirigir los diferentes departamentos de esta congregación. ¿Me di a entender? O sea, el discipulado, esa es su finalidad. El discipulado no es nada más que usted esté tomando notas, que usted esté llenando cuadernos o su equipo electrónico y que usted esté lleno de conocimiento intelectual. No. Se trata de que usted tenga este conocimiento, lo viva y usted lo va a manifestar. Y entonces, bien fácil. El que está al frente generalmente tiene lleno los ojos, por decirlo así metafóricamente, tiene lleno los ojos de lo que dice la Biblia para llamar a alguien al ministerio. Y un último consejo, no se desespere. A veces pasan años, muchos años, antes de que Dios diga él, ella, para que esté aquí al frente. Se ponen a prueba, sí, pues ahorita hay a prueba muchos aquí en esta congregación. Y ya cuando pasan la prueba, el mismo Espíritu Santo da la convicción. Repito, por la palabra que está en el servidor y que ven ustedes lo que se le ha enseñado de la Escritura.
Y entonces es cuando se le hace la invitación. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque lo que acabo de enseñar es clave, es esencial. ¿En qué sentido? Por lo menos en uno. Que nosotros tengamos bien claro que no podemos ser puestos en un ministerio de dirección en tanto no tengamos los requisitos que pide Dios y que muchos de ellos no los leí, pero por eso le di los textos bíblicos. Hasta que estén en usted, entonces son invitados. Hace años, yo tengo aquí 18 años, creo que voy para 19 años, hace muchos años dando estas clases. Había una señora ahí recibiendo clases que es de esta población, llegaba a recibir clases, casi no se congregaba con nosotros, se iba a otras congregaciones, pero venía a recibir clases. Y cuando yo hice este comentario, ella me dijo: oiga, pastor, entonces ¿cuántos años tengo que estar en esta congregación para que yo sea líder? Me dijo. Pues es que no se trata de cuántos años, porque aquí no nos llevamos como el mundo. Cualquier empleo gubernamental, ¿cuántos años tienes? 30 años, ya eres jefe, ya eres jefa, aunque no sepa, pero como ya tiene años, lo ponen de jefe. No, aquí es que usted muestre lo que le estoy enseñando. Me dijo: oiga, ¿y si me llevo 15 años para mostrarlo? Pues después de 15 años. No, ahí nos vemos, yo ya no vengo a estas clases. No, me voy a esperar 15 años. Y sí, ya no llegó. No. Todo va dependiendo de uno, hermanos, de uno. Estoy haciendo estos comentarios, repito, por la enseñanza que acabo de impartir, que créanme, es de mucha bendición. Bien, con esto concluimos. Primero Dios, continuamos con 2 más enseñanzas de aptitudes el próximo miércoles, para después entrar al terreno de la homilética, que necesito enseñarles a todos de una manera. Va a ser un taller práctico. Haga todo lo posible por estar aquí. Pero repito, el próximo miércoles, si Dios nos da vida, son 2 enseñanzas de aptitudes. Y se lo adelanto de una vez. Uno se va a llamar diligencia y el otro se va a llamar disciplina. Se lo adelanto. Esas 2 lo ocupamos muchísimo para todo. Y después veremos taller de homilética. Y muy probablemente de ahí retomemos los servicios generales, muy probablemente los miércoles, porque ya hay un buen número de personas que me han estado diciendo: pastor, y el servicio intermedio, en cuanto Dios me diga, y yo he estado orando, porque hay personas que quieren venir a adorar al Señor y quieren estar en un servicio, y bueno, pero eso Dios lo decide. Pues gracias por estar acá, Dios lo bendiga mucho. Si en algo más le puedo servir, aquí estamos unos minutos más.